Muy bien, queremos agradecer también las palabras del señor Cheire. Y para dar inicio a este seminario, vamos a dejar a continuación con ustedes al doctor Jeffrey Bernstein, director de Scholarship Teaching and Learning, quien va a presentar el tema Why We Need a Vigorous Scholarship of Teaching and Learning. El señor Bernstein es PhD en Ciencia Política de la Universidad de Michigan, miembro del Consejo Editorial de Lattice, Learning and Teaching in the Social Sciences, fundador y coeditor de Subtle Collaborative. Tiene una extensa participación en capítulos de libros como editor y en revistas científicas. Señor Bernstein. Can everybody hear me okay? Okay. Lo siento mucho. Hace muchos años que estudié español en la escuela y yo pienso que mi acento es horrible. Antes de yo lo siento, yo quiero decir que todas las personas que yo conozco en Chile, muy simpático, INACAP, las personas aquí muy simpático, and gracias, I'm very, very pleased to be here. I'll stop butchering your beautiful language now. So, I appreciate that very nice introduction in biology. There's one thing that I didn't put into that introduction that I would like to begin with, and that is to say that when I wake up in the morning and I look in the mirror, I don't see an editorial board member and I don't see an ISOTL board member. I'm a teacher. That's what I do. That's what my daily life is, and in fact, that's what's on my mind the first thing when I wake up in the morning. I love teaching, and the scholarship of teaching and learning for me, as I will talk about in my remarks today, has really been, more than anything, a vehicle by which I teach better, and a vehicle by which I hope the work that I do and the work that other scholars of teaching and learning do, the work that all of you in this room are doing, todas las personas de esta sala hacen, pueda mejorar el proceso educativo y mejore lo que nosotros podemos hacer para nuestros estudiantes. Así que quiero decir esto principalmente desde el comienzo, es allí el punto de partida. Les voy a contar una historia. Y no sé si ustedes alguna vez han tenido uno de esos días donde ustedes están enseñando y las cosas realmente están muy bien y uno se siente muy bien acerca de lo que hace. ¿Ustedes han tenido algún día así? Bueno, yo he tenido uno de esos días hace algunos años y realmente había tenido esta simulación del gobierno estadounidense de la desarrollo local y realmente me sentí muy satisfecho. Sin ir a muchos detalles, yo había configurado la clase para que los estudiantes tuvieran experiencias. Nosotros hicimos a tomar decisiones en un panel con actividades que yo había aleatoriamente asignado y luego un panel que ellos tenían que elegir. No era una charla de ciencia política, pero la idea básica era ayudar a los estudiantes a ver que a veces la forma en que nosotros establecemos las reglas y la forma en que nosotros tomamos el proceso de toma de decisiones realmente tiene un impacto muy importante en los resultados obtenidos y esto estaba funcionando muy bien, me sentí muy bien en la forma en que lo estaba llevando a cabo porque había elaborado algo que era muy interesante. De pronto aparece un email del estudiante. Y este estudiante quería saber si es posible, me gustaría saber los resultados de la simulación, si era mejor tener este panel elegido al azar o determinado. Y nuevamente me empecé a golpear la cabeza en el escritorio, porque después de todo, no hay algo mejor que lo otro, sino que cada enfoque tiene sus propios pros y contras. Lo que estoy tratando de enseñar es apreciar y comprender la ambigüedad que hay en todo esto. ¿Era mejor acaso? Era frustrante a propósito. Por favor, le dije que me contestara.
email antes de las 3 p.m. Entonces empecé a pensar respecto de esto y tal vez algo no está funcionando bien, pero lo saqué de mi mente. Hasta 3 semanas después estoy haciendo otra simulación y esto es acerca de la oración en la escuela. Si acaso nosotros deberíamos tener en las escuelas públicas estas oraciones dirigidas por los profesores al comienzo del día, y esto ha sido muy polémico en la política de los Estados Unidos, y nuevamente hice otra simulación que tenía temas de debate y luego aparece otro email de un estudiante. ¿Me puede decir si se debe permitir la oración en el colegio? Gracias. Porque después de todo, solamente le había pedido que pasaran con este ejercicio 3 días leyendo toda una gama de diferentes materiales sobre el tema, cuando de hecho la respuesta era muy simple, sí o no. Y los había hecho construir todo este ejercicio sin una razón, porque yo como profesor, como docente, sé la respuesta verdadera y la estoy ocultando para ellos. Ahora, Scholarship of Teaching and Learning es una experiencia de humildad, porque no hay otra forma de decirlo. Es una experiencia que da muestra de humildad, porque nos obliga a nosotros a mirarnos en el espejo, recopilar datos y estudiar lo que estamos haciendo. Y además nosotros dar una palmadita en la espalda cuando estamos haciendo algo bien, pero también tener este momento en que nosotros decimos, no he tenido éxito en hacer lo que intentaba hacer. Y todos los buenos profesores le van a decir, y yo estoy seguro que ustedes van a estar de acuerdo, que si 100 personas dicen algo bueno acerca de su docencia y una persona lo critica, ustedes solamente van a recordar a esa única persona. De ser todas las palabras positivas se van a desvanecer con este comentario negativo. Entonces hay que tratar de crear realmente esta forma interesante y comprometedora para que los estudiantes vean. Y muchas veces no hay respuestas sí o no fáciles, sino hay que tratar que los estudiantes puedan gozar de la ambigüedad de este tema que me encanta. Entonces, y mi estudiante aquí quería saber solamente con una respuesta sí o no, cómo tengo que redactar mi documento. Sin embargo, a pesar de mi mejor esfuerzo y de mi trabajo arduo, había caído en una trampa y estaba lejos de responder. Entonces, además soy fanático de béisbol y una de las cosas que se me ocurrió es un el libro de béisbol que hizo un autor, y bueno, a veces ellos no jugaban bien y todos los perdedores se lamentan. Bueno, por lo general dice el entrenador que yo hice lo mejor, pero los jugadores no hicieron un buen juego. Entonces yo les a veces entregué lo mejor a los estudiantes, pero ellos no aprendieron bien. Es lo similar. Entonces puedo sentirme mejor acerca de lo que yo he hecho, pero al final de cuentas yo tengo que dar vuelta el espejo hacia mí y decir, a ver, yo hice algo bueno, pero no logré todo lo que pretendía. Y entonces tengo esta responsabilidad sagrada de dilucidar cómo voy a hacer esto de mejor forma. Entonces, este método de Scholarship of Teaching and Learning es una muestra de humildad, pero a partir de estas experiencias de humildad nosotros nos convertimos en mejores docentes y la academia además se mejora en todo este trabajo de docencia y enseñanza que tenemos que hacer. Entonces, este método empieza con un problema. Disculpen porque voy a romper aquí todas las reglas o transgredir todas las reglas al usar el PowerPoint, y voy a usar una cita muy larga, la voy a destacar. Y si ustedes pueden leer el inglés rápidamente, van a ver que es una cita muy bella y lo lamento por toda la cantidad de palabras que aparece. Bueno,
Y esto es de mi amigo de Randy Bass de la Universidad de Georgetown en los Estados Unidos. Y Randy es que te dice que en scholarship y en la investigación tener un problema se encuentra en el meollo del proceso investigativo. Entonces ustedes le preguntan al químico cuál es el problema que está enfrentando en su investigación. Eso es lo que hacen, es decir, encuentran estos problemas de investigación y tratan de resolverlos. Entonces, un problema subyace en el centro de este proceso investigativo. Pero si yo me pongo ante ustedes y le pregunto cuál es el problema que ustedes están teniendo en su labor docente, esto no es una invitación a hablar, es casi una acusación la que hago. Y además es una conversación incómoda. Como Randy Bass dice, si yo tengo un problema con mi labor docente, no quiero hacerla saber, no quiero comentarle, quiero ocultarla más bien. Pero Scholarship of Teaching and Learning, como nos dice Randy, realmente se trata de hacer que la problematización de la docencia sea parte de nuestro debate común. Uno de los problemas que nosotros estamos teniendo con el aprendizaje de los estudiantes, cómo moverlos hasta el punto donde podamos superar estos problemas y agregaría juntos, en conjunto, no individualmente, cómo nosotros hacemos todo esto como un proceso común para solucionar los problemas. Y todo esto es en torno a la idea de hacer la labor docente más basada en las consultas. Cuando vemos esto, y bueno, les voy a decir ahora que tal vez nada de esto es una novedad para ustedes porque los buenos profesores hacen esto rutinariamente. Y vamos a comenzar siempre por la observación. ¿Qué vemos? ¿Cuáles son las preguntas que se responden o no se responden? ¿Y cuáles son los problemas que se perciben? Por ejemplo, con Jerry estábamos hablando en la cena anoche. La idea es que nosotros todos hacemos el Scholarship of Teaching and Learning. Y si yo tomo un conjunto de mis estudiantes y leo sus datos, me doy cuenta que ellos no están abordando bien esta pregunta. Y estos son datos, esta es información, esto me indica atención, tengo que hacer una buena labor docente o tengo que diseñar algo de mejor manera para que puedan aprender. Y luego trato de buscar la evidencia, tal vez mis exámenes son la evidencia que estoy utilizando, tal vez voy a la aula de clases y veo los proyectos y creo artefactos o dispositivos, cómo puede tener sentido todo lo que estoy viendo. Y finalmente, y esto es una forma muy importante y un punto muy particular, lo hago público, es decir, tomo lo que he sacado del aula y de algunos elementos estoy muy orgulloso y luego dejo que desaparezca cuando cierro la puerta y paso a la arena pública. Entonces lo comparto en el campus, en las conferencias, en publicaciones, muestra cómo lo estoy haciendo y asegurarme que además los diferentes académicos están haciendo. En la Universidad de California, en la Universidad de Michigan, en INACAP, el que tengamos alguna manera de compartir la innovación a través de lo que hacemos para asegurarnos que no estemos dejando este trabajo detrás nuestro. Y acá tenemos la fotografía de Lee Shulman, que es profesor emérito de la Asociación Carnegie en Palo Alto, California. Y tuve el honor hace un par de años atrás de ser parte de un grupo de académicos de Carnegie trabajando en estas investigaciones del área académica. Y hablamos de esto. Y él dijo que para que una actividad sea designada como académica, debe tener 3 características. Debe hacerse pública, que sea susceptible a la revisión crítica y a la evaluación y accesible para otros miembros de la comunidad y que sea utilizada e intercambiada. Y pienso que es una manera o definición muy agradable que aclara estas características específicas del trabajo. Quizás muchos de ustedes estén en conocimiento del trabajo de Ernest Boyer, que el libro en inglés es Scholarship Reconsidered o Academia Reconsiderada. Considera esta pregunta del área académica, en donde yo sé que no se traduce muy bien esta palabra scholarship al español, pero la idea es que cuando en los Estados
Estados Unidos hablamos de scholarship o academia. El sinónimo en general que ocupamos es de investigación. Y en mi universidad, cuando hablamos de esta área y lo que tengo que hacer cuando tengo que obtener una titularidad, quiere decir que necesitamos investigación normal. Y es lo que Boyer llamaría la academia o investigación del descubrimiento. Un poeta que está estudiando nuevas maneras de interpretar la poesía, o el leer documentos principales y ver cuál es una manera de explicar lo que ocurrió en el pasado. Pero Boyer también sugiere que los académicos no solo se enfocan en la enseñanza, sino que en otros elementos. Para algunos es la academia o idea de integración. Yo sé que muchas universidades en los Estados Unidos, el escribir un libro no se consideraría una investigación, pero alguien que crea un libro está haciendo un trabajo fantástico de integrar lo que conocemos. La academia de la aplicación, esta investigación aplicada. Yo tengo un colega, yo no creo que haya un gobierno local en mi parte de los Estados Unidos a quien él no haya dado una consultoría. Él es un académico cuando hace esto de una manera aplicada. Y finalmente, toda esta área de la enseñanza, cuando Boyer en el 90 estaba escribiendo esta frase no apareció más adelante, lo de el no aprender, pero la idea de la parte didáctica es que cuando entramos a una sala de clases y hacemos trabajo erudito y enseñamos efectivamente, estamos actuando como buenos académicos. Pero el seguimiento del libro de Boer, Glassick, Huber y Meroff hablaba de todo tipo de esta área de investigación o academia, incluyendo la enseñanza y el aprendizaje, requería varias cosas. Pero si ven este listado, es algo bastante lógico y directo. Así, cuando yo hago esta actividad de investigación y academia, tengo que tener objetivos claros, tengo que estar preparado adecuadamente, tengo que tener métodos apropiados. Y así, y al final voy a ir al último punto que creo que es tremendamente importante, que creo que hay que tener un tipo de crítica reflectiva. Dar un paso atrás y pensar qué he hecho, qué he aprendido y, más importante aún, cómo mi investigación, cómo el trabajo que he realizado se traduce en cambiar nuevamente mi práctica. No es simplemente una línea, es un círculo. Yo hago una investigación, aprendo de ella y luego eso lo vuelvo a alimentar a mis clases. Y al hacer esto, el trabajo de aprendizaje y enseñanza que yo hago es la academia aplicada. Sí he publicado artículos, sí tengo un libro publicado, pero el impacto importante de mi trabajo académico no es necesariamente que la gente lea lo que yo he publicado. El impacto principal está en mis alumnos, que aprenden de mí, porque soy mejor en lo que hago debido a que lo he investigado tanto. Y si eso yo lo puedo hacer y mis colegas en la universidad pueden hacerlo, bueno, la Universidad de Michigan de repente se ve como un lugar mucho mejor para el aprendizaje. Y así comenzamos, vamos a revisarlo lentamente. Empezamos con un problema de enseñanza. ¿Con qué estamos luchando? Para algunos de nosotros es una pregunta sobre qué funciona. Si quiero enseñar un tema en particular, ¿cuál será una manera efectiva de realizarlo? Una simulación es una forma muy interesante de enseñar la política americana. Si estoy trabajando en enseñar composición a los alumnos, quizás un taller de escritura sería algo bueno, lo que funcione mejor. Pero, ¿qué es? ¿Cómo se ve? Bueno, yo invierto mucho tiempo enseñándole a mis alumnos sobre grandes temas como la democracia, la libertad. Pero, ¿cómo se ve en la medida que los alumnos estén aprendiendo esto? ¿Cómo puedo tomar el trabajo que ellos hacen y crear artefactos de estos, pero que yo pueda enseñar con ello? Y el último, una visión de lo posible que puede hacerse.
Yo imagino que todos ustedes tienen momentos en su enseñanza o administrando en donde se detienen y dicen, esto es imposible, no podemos hacer que esto ocurra con las restricciones presupuestarias o con los desafíos de la población de alumnos a la que enseñamos. Pero ¿saben qué? Uno de los anteriores oradores dijo que si tenemos temor a innovar o a soñar, nunca vamos a llegar a ningún lugar. ¿Recuerdan? A veces eso es lo que debemos hacer. Debemos ver y decir, no parece ser posible hacer algo tan interesante con un curso de 100 alumnos, pero seamos audaces e intentémoslo para ver qué podemos hacer. Entonces, el siguiente paso muchas veces es el diseñar esta investigación. ¿Qué tipo de evidencia podemos encontrar? Bueno, aquí hay muchas cosas que se pueden utilizar. El trabajo de los alumnos lo tenemos, lo estamos leyendo. ¿Por qué no leerlo de manera sistemática? Yo imagino que como muchos de ustedes, cuando leen los exámenes finales, quizás están con restricciones de tiempo, quizás el clima está cada vez más agradable, tienen en su mente las vacaciones y solo quieren terminar, pues a veces lo que yo hago es fotocopiar los ensayos de los alumnos, los leo, les doy nota, termino y me voy de vacaciones. Pero en el verano me siento y decido leerlos nuevamente y realmente tener una sensación de si les está yendo bien o no. Mientras más hago esto, más pienso en mi propia enseñanza, pero ahora quiero pensar en el aprendizaje de mis alumnos y muchas veces cuando les entrego una tarea, les pido que ellos piensen un poco, que sean más metacognitivos, que piensen sobre el pensamiento y les puedo dar quizás una tarea en donde hay 2 artículos que cada uno está discutiendo temas opuestos y escriba algo al respecto y dígame cómo usted trabajó la contradicción de los textos. Y eso puede ser extremadamente revelador. Los instructores tienen sus propias reflexiones o pensamientos. Yo, por ejemplo, tengo un blog. Ninguno de ustedes lo han visto, ninguno lo verá porque son mis ideas privadas. Me gustaría decir que si yo soy una niña adolescente sería mi diario de vida y estaría escondido bajo mi colchón, pero como soy un macho no lo hago. Pero estas son las ideas que yo tengo. Mi personalidad es que cuando yo conduzco de vuelta a casa después de la universidad, estoy revisando la clase sin fin. Y como lo mencioné anteriormente, lo bueno que hice en la clase lo olvido rápidamente, pero lo que no funcionó es lo que se queda conmigo. Y ojalá no pase nada, pero la última vez en la semana que hago una clase, el último día de la semana, si hago una mala clase, me va a estar dando vuelta durante todo el fin de semana. Y ahí escribo en mi blog privado y ahí ser tremendamente honesto conmigo mismo. Y esto me ayuda a pensar en lo que estoy haciendo, pensar qué estoy haciendo adecuadamente, qué podría ser diferente y el impacto que eso puede tener en el aprendizaje de mis alumnos. A veces quizás el grabar en video o en audio mi clase me puede ayudar. Y hablarle y trabajar con los alumnos. Creo que tengo bastante buena idea después de todos estos años. ¿Qué es lo que se necesita para que mis alumnos aprendan ciencia política? Pero ¿saben qué? No importa cuán bueno yo me vuelva, ellos van a entender su aprendizaje mucho mejor de lo que yo lo logré, porque ellos tienen entre 18 y 24 años de edad luchando para entender esto. Yo no tengo entre 18 y 24 años, yo entiendo esto, yo comprendo los documentos federales y la Constitución de los Estados Unidos bastante bien a este punto, pero yo necesito hablarles a ellos para saber qué es lo que funciona y qué no.
Mucho de mi trabajo en los últimos años ha sido intentar encontrar maneras innovadoras de que mis alumnos puedan trabajar conmigo sobre mi aprendizaje o enseñanza, mi sistema didáctico, y realmente enseña muchísimo el poder hacer un buen trabajo en clase. Así que déjenme lanzar un par de términos aquí y hablar de esta progresión didáctica o de enseñanza. Esta dama que está aquí en la foto, la que está con una polera roja, es ella cuando estaba trabajando como un ayudante de profesor como pregrado, ayudando en mis clases, pero acaba de terminar su doctorado en ciencias políticas y tiene un puesto enseñando en la universidad. Así que aparentemente, no importa cómo quieran sus alumnos hacer las cosas mucho mejor, bueno, yo no fui exitosa con ella porque ella entró al negocio, como se dice por ahí. Pero esto comienza con una buena enseñanza. Nosotros sabemos lo que es buena enseñanza, es estar preparado, comprometido, el poder tener lecciones que los alumnos encuentren interesantes, exámenes que sean buenos al hacer la evaluación. Todos tenemos una obligación de ser buenos profesores, y si no somos buenos profesores, tendremos una obligación de intentar convertirnos en buenos profesores. Pero si somos administradores, tenemos la obligación de ayudar a los peores profesores mejorar en lo que hacen, y si no pueden, el poder buscar maneras que aquellas personas que no son efectivas en su sala de clases no estén dando clases. Comienza con ser buenos profesores, y ese es el umbral. Y el siguiente paso es una enseñanza académica. Hay literatura sobre la enseñanza y aprendizaje efectivo, y no mucha gente tiene acceso a ella, pero sí debiéramos tenerlo. Yo nunca intentaría hacer un proyecto de investigación sobre el Congreso de los Estados Unidos sin leer la documentación que existe, la literatura, pero si decido hacer una simulación en mi clase, como un profesor académico, siento que necesito tener la obligación de ver esta literatura para poder comprender cómo las personas que han enseñado esta asignatura lo han hecho, cuáles son todos los elementos de una simulación efectiva. No todos estamos aquí volando ciegos. Realmente podemos basarnos en el trabajo que otros han hecho para realmente ser muy buenos académicos en lo que hacemos. Y finalmente, en ese tercer nivel, tenemos esta comunidad de aprendizaje y enseñanza para poder encontrar maneras de hacerlo y poder exponerlo a la revisión de pares, hacerlo público, estar en conferencias y otros tipos de ambientes. Y esto es de un modelo de un trabajo de Sarah Ginsberg y yo, en donde se habla acerca de un círculo, buena enseñanza que se alimenta hacia el área académica, que se alimenta hacia la comunidad de enseñanza y aprendizaje, pero vuelve a comenzar, porque si hago esta comunidad o esta investigación de aprendizaje y enseñanza y esto no se devuelve hacia mi sala de clases, entonces, ¿por qué? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo este trabajo si es que no hay un resultado efectivo en los alumnos, mis alumnos o incluso sus alumnos? Entonces, ¿por qué debiéramos hacer este tipo de trabajo? La mejor razón para hacer este tipo de trabajo es para poder alimentar nuestra investigación de aprendizaje de alumnos de vuelta hacia la práctica didáctica y hacia el aprendizaje de los alumnos. Voy a repetirlo. No lo voy a repetir, voy a dejar que ustedes lo lean, pero van a quedar mis palabras en su mente. Y en caso de que no queden en su mente, una vez más, la mejor razón para hacer este tipo de trabajo es para poder entregarle esta investigación a los alumnos y de vuelta hacia la práctica didáctica. Y esa es la razón por la cual, más de lo que nosotros estamos discutiendo acá, es por qué se tiene que hacer este trabajo. INACAP y la Universidad de Michigan parecieran tener mucho en común, por lo que yo veo en mi conocimiento limitado de INACAP.
Nosotros estamos educando a los estudiantes que tal vez no vengan de las familias más prósperas o que no sean más comparables a nivel universitario. En la universidad nosotros usamos en la frase que es una universidad de oportunidades porque muchos de nuestros estudiantes son la primera generación universitaria. Nosotros estamos generando a estos líderes que van a administrar nuestra comunidad en las próximas generaciones y el trabajo que nosotros hacemos realmente cumple con diferentes objetivos para ayudar a estos estudiantes a los que les estamos enseñando a formarse y a tomar su sitial dentro de la sociedad y en la economía del siglo XXI. Eso es lo que nosotros estamos tratando y yo sé que están tratando de hacer eso en INACAP y la investigación que hacemos. La investigación solamente por el interés de la investigación es muy importante. Crear conocimientos es muy crítico, pero en mi escuela, y yo supongo que también en INACAP, la investigación que realmente puede recompensar es incluso más valiosa. ¿Y por qué nosotros hacemos todo esto? ¿Por qué nosotros estamos basados en las consultas como docentes? Bueno, vamos a revisar algunas de las razones. Primero tenemos las razones institucionales, disciplinarias y personales. Y vamos a comenzar a nivel institucional. ¿Y dónde se llevan a cabo las conversaciones entre la parte docente y además los alumnos? Yo supongo que esto pasa en el Starbucks aquí en el hemisferio occidental. De hecho, cuando yo vi este logo o lo puse en la presentación, vimos que cerca del hotel también había un Starbucks. Algunas cosas son universales, por lo tanto, y supongo que me puedo equivocar, pero supongo que cuando necesiten un recreo en el Edén, Eva y Adán también buscaron el Starbucks más cercano. Entonces, donde se hacen esas conversaciones, no en torno a muchos de estos elementos. Y bueno, obviamente yo sé que el contexto no se traspola muy bien de un lugar a otro, pero muchas veces estas conversaciones se llevan a cabo en la facultad, en diferentes promociones, y que es un sistema muy diferente al que existe acá, pero nosotros pasamos por este tipo de elementos cuando uno trata de dilucidar quién queremos contratar para que sea el docente de este curso. Por ejemplo, en nuestra universidad debemos pensar cómo van a ser de buenos en cuanto a su labor docente. No vamos a contratar a alguien que va a simplemente a causar una explosión en la clase o llevar una bomba. Entonces, en mi institución queremos hablar de todo lo que es la docencia y el aprendizaje, la evaluación y el acreditación. Yo creo que todo esto se traduce muy bien y esto es otra oportunidad para que nosotros podamos hacer estas conversaciones. Yo, por ejemplo, enseño un programa de administración y la mayor parte de nosotros enseñamos esto con la cabeza baja y nuestros cuerpos de acreditación dicen que nosotros tenemos que presentar también qué tan bien están avanzando los estudiantes y quisiera que esto lo hiciéramos en forma continua. Pero también sé que esto nos da una oportunidad y con todo el debido respeto a los administradores que se encuentran en la sala y todos los administradores que fueron tan amables para traerme acá, debo abordar este tema dirigiéndolo a los cuerpo docente y la evaluación es demasiado importante como para dejar de lado a la parte administrativa porque hablamos de los grandes jefes. Se dice, no se traduce bien la broma, pero sí se lo dejamos a los ternos, a la gente que lleva terno. Entonces, no hay que dejárselo a los administrativos porque nuevamente, con todo el respeto que se debe a los administradores, ustedes no me pueden decir qué es lo que tiene que aprender mi estudiante de ciencias políticas también como yo lo sé, pero sí no lo hago, dejo un vacío a los administradores y
que no se va a poder llenar ese terno de la parte o ese traje de la parte administrativa. Entonces, todas las conversaciones acerca de docencia y aprendizaje se suscitan en todas estas áreas y estoy seguro de que pasan aquí también en otros ámbitos. Hay que tomar la oportunidad para poder hablar de estos temas. Ahora, mi colega Craig Nelson habla acerca de la idea que las universidades y además los cursos de la universidad están pasando a ser commodities. Y esto es ciertamente Nelson se refiere a la educación en línea principalmente y si hay módulos en línea que están disponibles ampliamente para que los estudiantes puedan elegir entre tomar, por ejemplo, la introducción al gobierno estadounidense conmigo o hacerlo como parte de movimientos que se dan en otra facultad. Bueno, nosotros tenemos que tener este debate porque francamente si yo no hago un trabajo bastante bueno enseñando mi curso, ellos deben tomarlo en otras universidades donde lo puedan encontrar a más bajo precio o lo puedan encontrar en línea donde es mucho más conveniente. Entonces, estas son opciones muy buenas, pero si mi universidad insiste en tratar de hacer estas clases impersonales del estilo estadounidense, entonces tengo que estar en la capacidad de ofrecer algo que valga la pena o si no mis estudiantes van a ir a vitrinear por otra parte. Y en un mundo de competencia de la educación superior, ciertamente los Estados Unidos se caracteriza mucho por este tipo de competencia. Hay que poner atención a la docencia y al aprendizaje y tiene además un propósito institucional muy importante. Si nuestras instituciones no piensan efectivamente acerca de la docencia y el aprendizaje, nuestras instituciones van quedando rezagadas y mis instituciones del tipo que yo tengo no pueden permitirse quedar rezagadas. Vamos a hablar ahora acerca de las razones disciplinarias. Y como dije anteriormente, soy cientista política y yo pienso que el scholarship de teaching and Learning nos pueden ayudar a hacer un mejor trabajo en mi asignatura y vamos a pasar revista a algunos de estos ejemplos en un momento. Y nuevamente hay muchas palabras en esta diapositiva, pero es una cita fantástica. Dice que en el centro de el Scholarship of Teaching and Learning, la parte central que debe definir tan claramente como sea posible toda la reflexión que tiene que hacer el estudiante en el campo académico y dar además los dispositivos para que ellos se introduzcan a estas operaciones mentales de forma tan efectiva como sea posible. Cada uno de nosotros que tiene una capacitación avanzada en el campo sabemos que en nuestros ámbitos hay ciertas cosas que nosotros hacemos y que caracterizan la forma de pensar como un químico o como un profesor de literatura o pensar como un cientista político, cientista político o como un tecnólogo de aviación. Y para nosotros esta forma de pensar, cuando nosotros posteriormente lo vemos en la carrera, que esto es parte de una segunda naturaleza, es lo que yo hago y cómo puedo desglosar la forma que sería pensar como un cientista político. No sé, no sé pensar de otra forma que no sea como un cientista político en lo sucesivo. Y esto me recuerda a una broma, y es una broma que tal vez se pueden reír al final si la entienden. Bueno, hay un señor Pat Schroeder que estaba presentándose en el año 1972 como presidente. Era una señora y realmente no tenía probabilidad, pero la primera mujer que presentaba a la presidencia, un periodista le dijo, ¿usted está corriendo como mujer? Le dijo literalmente, y le dijo, yo no sabía que tenía otra forma de correr. Lo dije literalmente para que se entienda el chiste, para que se rían a propósito. Entonces, bueno, no hay otra forma para que yo pueda pensar. Entonces, ¿cómo puedo hacer que esto sea visible? ¿Cómo puedo hacer que sea esto visible para mis estudiantes? Sí, además, mi amigo Bob Ben habla de historia y también hace énfasis en el mismo punto. Nosotros tenemos que hacer invisible todo lo que son los pasos ocultos para crear así una visión clara de cómo pensamos acerca de un tema. Y nosotros también vamos a agregar y también
aliento a que piensen respecto de su disciplina a medida que nosotros hablamos. ¿Cuál es el escollo? Es decir, donde el número significativo de estudiantes quedan atrapados, si ellos fueron capaces de comprender conceptos básicos. Les voy a dar un ejemplo. Algunos de ustedes son profesores de matemática y entonces Lee Shotman de la Fundación Carnegie siempre dice, ¿qué sucede cuando uno multiplica un medio por un tercio? ¿Cuánto da el resultado? Un sexto. ¿Y cómo se puede multiplicar dos cosas y terminar con una tercera que es más pequeña que las dos cosas que se comenzó en el origen? Y yo lo comprendo, porque tal vez alguno de ustedes también lo comprenda, pero les voy a decir algo, nuestros estudiantes no lo entienden. Y ese es el escollo y que impide que muchos de ellos puedan avanzar y comprender más la matemática. Si sabemos dónde está este cuello de botella, nosotros podemos crear formas para que los jóvenes la superen. Y cuál es el pensamiento de expertos y cuál es su aspecto y cuál es el pensamiento de novatos y cómo se presenta y cómo podemos hacer un vínculo entre ambos, cómo podemos ayudar a nuestros estudiantes que son novatos a aprender a pensar más como expertos. Y yo tengo una experiencia y cuando enseñaba hace unos 7 años que cambió profundamente la forma en que hago la labor docente. Yo tenía dos estudiantes, incluida esta señora que estaba antes con el vestido rojo en la imagen y estaba trabajando conmigo dentro de una clase del gobierno de Estados Unidos y estaban además haciendo simulaciones para estos estudiantes de pregrado. Entonces yo estaba como supervisor, luego las otras dos personas estaban como ayudantes y luego todos los otros estudiantes del curso. Y al final de el semestre los invité a desayunar y les hice una pregunta muy simple. Les dije, ¿soy mejor yo en ciencias políticas de lo que son ustedes? Y me dijeron, por supuesto, profesor Bernstein, usted es mejor porque usted tiene un doctorado y usted ha estado enseñando durante 10 años. Nosotros simplemente somos pregraduados avanzados, así que usted es mejor de lo que nosotros somos. Entonces, ¿son ustedes mejor que los estudiantes a lo que les están estudiando? Sí, nosotros somos mejores. Somos de pregrado avanzados, entonces nosotros hemos tomado muchos cursos avanzados y ellos se encuentran en una clase muy básica, así que somos mejores. Yo dije, bueno, la última pregunta, ¿qué puedo hacer yo que ustedes no puedan hacer? ¿Qué pueden hacer ustedes que sus estudiantes no puedan hacer? Y a medida que empezamos a conversar sobre esto y a reflexionar, nos dimos cuenta que ahí está el acertijo, hacer visible lo que nosotros podemos hacer, lo que por ejemplo un perito en ciencias políticas puede hacer y dilucidar cómo nosotros podemos enseñar a los novatos para que lleguen a ese nivel. Entonces vamos a ver ahora una reflexión con un método. El trabajo que voy a destacar aquí brevemente usa lo que se llama el método pensando en voz alta, donde uno toma a un estudiante esencialmente o a cualquier otra persona y les entrega tareas que deben hacer y que son similares a la disciplina. Y entonces le piden a medida que están haciéndolo que reflexionen en voz alta. Esencialmente le dicen, cada pensamiento que les llegue a la mente lo hacen público. Piensen en lo que están haciendo y usamos una frase y es como subir la cortina para mostrar lo que está oculto, porque la mayor parte del tiempo no solamente nosotros vemos el producto final del trabajo de los alumnos, nosotros no vemos el pensamiento asociado y si podemos ver el pensamiento asociado podemos comprender o podríamos comprender dónde están haciéndolo bien y dónde están teniendo problemas. Y además el autor Weinberg, que está en la Universidad de Washington, ha escrito un libro que se llama Historical
Thinking and Other Unnatural Acts. Y es un libro favorito para mí. Entonces vamos a ver lo que hizo Weinberg. Weinberg, al hacer este trabajo de historia, reunió a un grupo de peritos y a un grupo de novatos. Y sus expertos eran profesores de historia de la Universidad de Stanford. Y sus novatos eran además estudiantes de los últimos años de enseñanza media, pero nunca habían ido a ninguna universidad todavía, aunque sí irían a las de primer orden cuando salieran de la enseñanza media. Y Weinberg entonces toma todo un grupo de historiadores y novatos y les entrega y les dio un ejercicio y les solicitó que leyeran un grupo de documentos sobre la batalla de Lexington, que comenzó con la batalla revolucionaria con los británicos, y además en 1776 dice: ¿quién disparó el primer disparo? No importa quién disparó el primer disparo, porque pasaron tantos tiempos que no importa. Pero lo importante es, no habían diferencias de conocimiento cuando él les entregó pruebas simples acerca de lo que ocurrió. Los novatos lo hicieron tan bien como los profesores. Y no es sorprendente, porque un profesor de historia japonesa saber algo más de lo que sabe un alumno de cuarto medio. Bueno, esto es lo interesante. Déjenme decirles lo que hicieron los expertos. Weinberg les entregó a estas personas un grupo de información, de fuentes, documentos, cada uno con una fuente distinta. Pero lo primero que hace un historiador experto cuando recibe documentos, probablemente para ellos es tan natural que ni siquiera lo piensan. Primero buscan abajo del papel, del documento, sobre cuál es la fuente, quién escribió esto. Y son las fuentes, estas referencias, las que ponen en orden cronológico y lo leen para ver qué es lo segundo que escribieron, para saber si es que lo leyó el anterior. ¿Lo han hecho ustedes eso cuando tenían lecturas para un seminario, cuando estaban en la escuela y lo leyeron en orden cronológico? Pero es una manera brillante de hacerlo. Y probablemente eso es natural para nosotros. Ellos lo pusieron en este orden cronológico, consideraron las fuentes o las referencias y dijeron: miren, aquí hay un diario mantenido por un soldado y esa es una fuente interesante. Miren, acá hay un libro sacado de una escuela pública, pero esa no es una buena fuente. Acá tenemos otro escrito por Howard Fast, tírenlo, no sirve. Y los expertos también discutían con las fuentes. De hecho, se sentarían ahí a leer y decir: no, ¿sabes qué? Tú dices esto, pero este otro autor dice tal cosa. Y ellos lo que hacían es hablar en voz alta. ¿Saben lo que hacían los novatos? Tomar el grupo de documentos, empezar desde arriba y leer a través de todo el paquete y en orden. No consideraron las fuentes o referencias, no consideraron el orden en que estaban escritos y no habían físicamente discutido entre las fuentes. Todo esto en voz alta. Ahora, este ejercicio de Weinberg le ha enseñado a los historiadores y a otros que están en estas disciplinas relacionadas algunas cosas. Debemos enseñarles a los alumnos acerca de los tiempos, de las referencias, ayudarles físicamente a que discutan con sus referencias. A veces, después de leer a Weinberg, algo que yo hago es hablar de dos autores diferentes y de hecho físicamente utilizar la sala para hacerlo. Entonces aquí estoy, el autor dice esto, pero acá el autor B dice esto otro. Y luego camino por todos lados y represento ambas posturas. Modelando esto me ayuda a mí a ser mejor profesor y a mis alumnos que les vaya mejor.
Y voy a pasar lo más rápidamente posible en interés del tiempo por esto. Cuando enseño ciencia política, identifico algunos cuellos de botella específicos. En general, mis alumnos luchan viendo cuáles son los distintos sesgos de las referencias. Hay unas referencias que yo les asigno que sé que son sesgadas, pero quiero que ellos las lean para que puedan recibir la experiencia identificando los sesgos. A veces es muy obvio. lapenademuerte.com no está escondiendo su sesgo, ¿no es cierto? Sabemos que si es que se revisa las noticias en Fox, cualquier cosa que haga el presidente Obama va a estar siempre equivocado. Todos lo sabemos. Por otro lado, el sesgo a veces está mucho más escondido y quiero que mis alumnos eso lo entiendan, que puedan trabajar con esto, que encuentren los sesgos en sus referencias y hagan vínculos entre ellos. Pero también encuentro en mi enseñanza que a veces yo encuentro cuellos de botella específicos a los temas. No voy a entrar en detalle con esto porque está relacionado con mi contexto, pero para darles solo un ejemplo. En política, no hay juegos agradables. Es un juego que tiene ganadores y perdedores. Es un juego en el cual cada parte va a tratar de presentar su punto de la mejor manera para poder ganar. Y cuando yo tengo alumnos que a mí me dicen que no les gusta el conflicto, que no piensan que debe haber conflicto en política, ese es un cuello de botella. No vamos a eliminar el conflicto en la política. Y ese es un cuello de botella por el cual tengo que trabajar. Y en mi propia investigación yo identifico estos cuellos de botellas, entonces ahí podré llegar mejor preparado a clase para hacer esto mejor. Pero déjenme terminar con razones personales acá. Yo comencé hablando de cuando me miro al espejo, veo a un profesor que me mira de vuelta. Eso es quien yo soy. Eso es lo que hago. Parker Palmer, un educador americano y un teórico de la educación, es conocido por decir, enseñamos quiénes somos. Enseñamos quiénes somos. Por lo tanto, para mí, ¿quién soy yo? ¿Y qué significa esto para mi enseñanza? Yo he sido muy afortunado en la Universidad de Michigan de estar en una escuela que valora la enseñanza, que considera la enseñanza seriamente y toma en forma seria a nuestros alumnos. He tenido el honor y solo cada vez mejora más de trabajar con alumnos fantásticos que yo honestamente creo van a cambiar el mundo. No todos, por supuesto. Y francamente, el cambio que algunos quieren hacer en el mundo, créanme, el mundo puede funcionar sin ese cambio. Pero sí creo en mis alumnos, creo en mi institución y creo en lo que estoy haciendo. Y para mí, finalmente, el trabajo que yo invierto haciendo esto me ha permitido escribir buenos artículos, tengo un libro del cual estoy muy orgulloso, pero incluso estoy con la posibilidad de poder estar acá y valoro eso muchísimo. Pero finalmente, lo principal que está ocurriendo es tomar a un grupo de alumnos fantásticos que realmente necesitan la oportunidad que puede ofrecer una escuela como la nuestra, y me ha ayudado a mí y a mis colegas y a otros que están involucrados en este trabajo ser capaces realmente de educarlos a ellos. Yo soy solo un individuo acá. Yo soy una persona que habla de lo que yo estoy haciendo. Me gusta pensar en este trabajo como cuando Bobby Kennedy dijo hace muchos años atrás que cuando se lanza una piedrita a un lago y uno ve cómo las argollas se van separando y parece que son interminables, eso es lo que estamos intentando hacer. Mi trabajo me gusta pensar que ayuda a mis alumnos, pero más que eso, el trabajo que yo pienso que he realizado a través de la Sociedad Internacional, de esta comunidad de aprendizaje, investigación, etcétera, y el trabajo que hemos hecho con los docentes en mi universidad, nos ha permitido en nuestra escuela y en mi disciplina
poder realmente ayudar a mejorar la calidad de la educación, no solo a nivel local, sino que poder comenzar con este proceso de mejorarlo y hacer que este trabajo avance a nivel mundial. Y eso, estas ideas, todo lo que he dicho, es lo que me ayuda a despertar cada mañana y estar tremendamente estimulado con mi trabajo y ver qué me espera el día. He disfrutado mucho la oportunidad de estar con ustedes. Espero que tengamos la oportunidad de hablar más adelante cuando esté acá y les agradezco muchísimo. Bien, queremos agradecer la exposición del señor Bernstein y a continuación vamos a invitar a exponer a la doctora Rosita Romero, asesora del Centro de Innovación en Educación de INACAP, con el siguiente tema: la experiencia de investigación aplicada en INACAP, el Fondo de Desarrollo Docente, línea 2. Rosita Romero es doctora en Pedagogía por la Universidad de Barcelona, España, y ha trabajado en formación docente, innovación e investigación en informática educativa en las universidades chilenas y en el proyecto Enlaces del Ministerio de Educación. Invitamos entonces a exponer a continuación a Rosita Romero.